Mis hermanos, sean bienvenidos a este estudio de la Biblia, sean bienvenidos a este canal donde se estudia la Biblia a profundidad. Damos un cordial saludo a los hermanos que son parte de este canal. En esta ocasión vamos a tener una clase sólida de Biblia. Vamos a tocar un tema controversial que casi no se toca en el mundo cristiano y tampoco se toca dentro de la iglesia adventista. Así que vamos a hacer lo posible de explicar lo mejor que se pueda usando la Biblia, los consejos del Espíritu de Profecía y el manual de iglesia. Pero la base va a ser la Biblia, porque yo sé que muchos hermanos que no son adventistas van a ver este tema. Y antes de estudiar este tema, queremos aclarar algo. En este canal nunca nos hemos creído infalibles. Hacemos lo posible de estudiar mucho, dedicamos horas a estudiar un tema para presentar lo correcto al pueblo de Dios. Así que no nos creemos infalibles, pero pesen las evidencias, escuchen el mensaje hasta el final y hagan su propia conclusión. Somos libres de expresarnos y hacer nuestra propia conclusión de acuerdo al estudio personal de cada quien. Así que, hermanos, vamos a orar viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder presentar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, para que este estudio de tu palabra pueda ser entendible, podamos comprender y podamos aceptar lo que dice tu palabra. Ayúdalo, Señor, a dejar opiniones humanas. Ayúdalo, Señor, a aceptar lo que está escrito, porque tu palabra es verdad. Bendice a tu pueblo y todas aquellas personas que lo van a escuchar. Bendice a aquellas personas que quizás están pasando por esto o tienen esta duda. Ayúdalos para que pueda quedar claro este tema y podamos aceptar lo que dice tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Esta pregunta que me han hecho la queremos contestar. Me llamó la atención la pregunta que me hicieron. Las hermanas son seguidoras de mi canal, así que las hermanas van a ver este estudio y mandamos un cordial saludo a las hermanas. La pregunta que me han hecho y me causó curiosidad y empecé a investigar sobre esto. ¿Se salvará alguien viviendo en adulterio? Noten la pregunta cómo es. No es si se salvará un adúltero. La pregunta es si se salvará alguien viviendo en adulterio. Ahora, esta pregunta surge porque puede ser de que hayan casos donde personas tienen años de vivir juntas, han procreado hijos, pero son personas que estuvieron casadas con otras parejas. Las parejas siguen viviendo, pero hoy tienen otros matrimonios. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia respecto a esta clase de situaciones que son muy especiales y muy interesantes? Son situaciones de que debemos de pedirle la dirección a Dios para poder llegar a una conclusión. ¿Será que estas personas que tienen años de vivir en adulterio con otras parejas, aún viviendo sus esposos, será que estas personas pueden recibir el perdón de Dios o se pueden salvar? Digo, aún viviendo en esa situación. ¿Se pueden salvar viviendo en esa situación, sí o no? Quiero que pensemos, hermanos, y quiero que dejemos toda idea preconcebida. Quiero que dejemos las opiniones humanas. En este caso, hermanos, cuando las hermanas me preguntaron, hermano Rafael, ¿qué opina usted de este caso?
Quiero decirles, hermanos, que mi opinión aquí no vale nada. Mi respuesta es lo que les di a las hermanas. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y los consejos del Espíritu de Profecía y qué nos recomienda el manual de iglesia. El manual de iglesia tiene buenos consejos sacados de la Biblia y de los consejos del Espíritu de Profecía escritos por la hermana Elena de White. Así que mi respuesta fue la siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a este tema. ¿Será que alguien se puede salvar viviendo en adulterio? Aún viviendo sus esposos legítimos. Porque hoy tienen otra pareja, pero tienen años de vivir juntos. Han procreado hijos, o sea que sería un segundo matrimonio. El primero lo abandonaron y hoy viven en un segundo matrimonio y han procreado hijos. La pregunta es, noten que la estoy repitiendo para que no vaya a haber ninguna confusión de lo que estamos hablando. ¿Se salvará alguien viviendo en esta situación? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Antes de estudiar este tema me puse a investigar qué es lo que dicen otras iglesias protestantes respecto a este tema. Porque me gusta investigar, hermano, me gusta ser analítico. Tengo una mente lógica y analítica. No me gusta ser cerrado. Me gusta investigar, me gusta escuchar lo que dicen otras personas y después irme a la Biblia y hacer mi propio estudio personal y profundo. Me puse a investigar que hay iglesias evangélicas donde dicen de que esta pareja que está viviendo en adulterio, con el tiempo, Dios llega a santificar ese matrimonio que al principio fue adulterio. Me llamó la atención esta clase de respuestas que dan las iglesias protestantes, algunas, no todas. Recordemos de que en el protestantismo hay una rama liberal. Así como en la iglesia adventista tenemos una rama liberal, mayormente hermanos de habla inglesa y de habla europea, es una ala liberal de la iglesia adventista. Tenemos una ala conservadora también en la iglesia, mayormente países latinoamericanos. Pero es interesante que esta ala liberal de las iglesias protestantes creen de que Dios puede salvar a una pareja viviendo en adulterio. Me refiero que siempre vivan así hasta la muerte, que viven en adulterio, Dios los salva porque ellos decían de que Dios santifica el pecado, o sea que Dios llama al pecado santo. Mire qué interesante. Cuando escuché esto, me causó terror, porque lo que están enseñando, hermanos, de esta manera es justificar el pecado. Es una forma de justificar el pecado. Noten, esta postura sostiene, estoy hablando de iglesias protestantes no adventistas, esta postura sostiene de que si una pareja vive en adulterio y si se arrepienten de corazón, Dios los perdona, pero noten como decían ellos, aún viviendo en esa situación, se van a salvar porque ellos decían de que Dios en su misericordia ese pecado lo santifica. Noten qué interesante. Ahora, esto me causó curiosidad porque pueden haber casos no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Pueden haber casos. Y seguramente estas hermanas me preguntaron esta pregunta porque quizás conocen algún caso y es importante darle salida a esto y dar una respuesta a qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que dice el Espíritu de Profecía, en este caso para los adventistas del séptimo día. Ahora, iniciemos. Quiero, hermanos, que tomen papel y lápiz y anoten esta información para que la puedan ustedes confirmar. Necesito que ustedes también hagan su propia conclusión. Cuando escuché este argumento que daban estos pastores protestantes, me llené de pánico y terror. Porque si usamos ese mismo argumento a los demás mandamientos, imagínense hasta dónde podemos llegar. Si Dios santifica el pecado,
cuando lo tenemos que practicar durante un tiempo, entonces significa que Dios puede santificar el pecado, por ejemplo, de un asesino. Si toda su vida pasa asesinando y se arrepiente pero aún asesinando, Dios lo perdona. Si seguimos la lógica de lo que dicen estos individuos que sostienen de que si una persona se arrepiente aún viviendo en adulterio, sin dejar ese pecado, Dios lo santifica y Dios lo salva a ellos. Si usamos esa misma lógica, imaginémoslo, hermano. Apliquémoslo a los demás mandamientos. Significa que si alguien es ladrón, Dios lo perdona y esa persona se salva. Aunque no deje ese pecado, Dios lo va a salvar. Porque con el tiempo, dicen ellos, Dios santifica el pecado. O sea que el principio puede ser pecado, pero si la persona tiene tiempo, 10 años, 15 años de vivir juntos en adulterio, y se arrepienten según ellos, Dios lo salva, aún viviendo en esa situación. Imaginémoslos que apliquemos eso a los demás mandamientos, la idolatría. Un pecado abominable también. O sea que yo puedo practicar toda mi vida la idolatría. Y si le pido perdón a Dios, viviendo en la idolatría, Dios me perdona y me salvo. Si seguimos esta argumentación ilógica y absurda, hagamos la otra aplicación a los demás mandamientos. Imaginémonos, hermanos, levantar falso testimonio. Es un pecado, es un mandamiento. Pero si eso lo practico durante toda mi vida, con el tiempo Dios lo santifica ese pecado y aunque no lo abandone, me salvo. Según la lógica de estos protestantes. Y yo me lleno de impacto, hermanos, ver cómo se están levantando teorías. Se están levantando teorías extrañas. Y si no estamos basados en la Biblia, si no estamos fundamentados en las Escrituras, si no estudiamos, vamos a quedarnos mudos cuando escuchemos esta clase de argumentación. Si no estudiamos, no vamos a poder responder cuando alguien haga este tipo de argumentación. Ahora, yo les dije, hermanos, que tomen sus Biblias porque necesito que leamos. Según la Biblia, hay dos cosas que pueden anular un pacto matrimonial. Escuchen lo que dije. Según la Biblia, hay dos cosas que pueden anular un pacto matrimonial. Vamos a explicar esto para después, en la segunda parte de este estudio, vamos a responder la pregunta si es verdad que Dios salva a una persona que vive en adulterio sin arrepentimiento genuino y si es verdad que Dios santifica el pecado después de largo tiempo de practicarlo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, pero para eso vamos a poner la base. Voy a ir despacio porque necesito que usted su mente la eche a trabajar. Ahora, según la Biblia, hay dos cosas que pueden anular un pacto matrimonial. ¿Cuáles son esas dos cosas? La muerte de uno de los cónyuges o la infidelidad de uno de los cónyuges. Solamente estos dos puntos. Repito, según la Biblia, no lo que dice la Iglesia Adventista ni lo que dice el hermano Rafael Díaz. Según la Biblia, solamente hay dos cosas que pueden anular un pacto matrimonial. La muerte de uno de los cónyuges o la infidelidad de uno de los cónyuges. ¿Dónde la Biblia dice eso? Hablemos primero de la muerte de uno de los cónyuges. Esto lo dice Pablo. 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, un viudo o una viuda puede volverse a casar porque su cónyuge ha muerto y ha quedado libre de la ley.
es libre para casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor, dice Pablo. O sea que la muerte de un cónyuge anuló ese pacto matrimonial. Según este pasaje, los cónyuges pueden volverse a casar cuando uno de ellos muere. Pablo dice que queda libre de la ley. Ahora, noten lo que dice esta cita del Espíritu Profecía. Noten cómo amplía esto. Testimonio, volumen 7, página 46. El matrimonio es una unión para toda la vida. Es un símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Noten que el propósito de Dios desde el Edén fue de que el matrimonio entre un hombre y una mujer fuese para toda la vida, porque es un pacto y es un símbolo de un pacto entre Cristo y la Iglesia. No vayamos a pensar de que la Iglesia tiene que estar unida a Cristo solamente por un lapso de tiempo. La Iglesia tiene que estar unida a Cristo para siempre para poder ser salvos. La Biblia dice, Cristo es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia es su cuerpo. El plan de Dios era de que el matrimonio fuese para siempre. Una institución divina que no tiene nada que ver con el pecado. Fue creada antes del pecado, igual como el sábado. Las dos instituciones que Dios bendijo antes de la entrada del pecado fue el Shabbat, el sábado, y el matrimonio. Lastimosamente, con la entrada del pecado, el matrimonio fue malogrado y se distorsionó. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a esto. Pero el plan de Dios, el plan original, es que el matrimonio fuese para toda la vida. Por lo tanto, lo único que puede romper un voto matrimonial, un pacto, es que uno de los cónyuges muera. Vamos a ver ahora la segunda razón por la cual puede haber un rompimiento o una anulación del pacto matrimonial, y es cuando uno de los cónyuges ha sido infiel o ha cometido adulterio. Ese acto es una permisión, no una orden, para anular el pacto matrimonial. Noten qué interesante. Dios no manda a andarse divorciando, ni la Iglesia tampoco debe de prestarse para andar divorciando pareja, porque el objetivo de la Iglesia es unir. Por eso es que la Iglesia, cuando hay divorcios, no se mete en nada de eso. Se lo deja a la persona que vea qué es lo que puede hacer. La Iglesia solamente puede aconsejar, pero nunca participar en un divorcio. La Iglesia debe estar lejos de divorcios, porque el objetivo de la Iglesia remanente del pueblo de Dios es unir, no dividir. Noten qué interesante. Por eso, hermanos, el adulterio de uno de los cónyuges o la infidelidad de uno de los cónyuges, eso puede anular el pacto matrimonial. No es que es una orden, sino que es una permisividad. Es algo que se permite cuando no hay salida. En un mundo caído hay una salida. Noten, el divorcio es una salida, en este caso, por únicamente infidelidad, no más. Por ejemplo, que a la esposa le hieran los pies, o porque no se lava los pies, o porque no puede lavar ropa, o porque no puede hacer comida. Nadie se puede divorciar por eso, porque no es causa justificable. O porque el marido ronca en la noche, o por muchas cosas. La única forma o la única razón, estando los cónyuges vivos, donde se puede ver un rompimiento del pacto matrimonial, es que haya habido infidelidad de parte de uno de los cónyuges. ¿Dónde dice eso? Mateo 19:9. Y de paso pueden leer todo el capítulo. Cristo está hablando del matrimonio.
Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, noten que ahí está una regla de excepción. Toda regla tiene su excepción. Noten, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Noten qué interesante. Según este pasaje, la persona inocente que le hicieron daño, podemos decir así, según la Biblia, se infiere, no es que se da la orden textualmente, la persona inocente, si se mantiene fiel y no comete adulterio, se puede volver a casar. No hay ninguna orden explícita, ni tampoco hay una prohibición explícita. Algunos creen de que tampoco se puede volver a casar la persona inocente en este caso. Estoy hablando en este caso, salvo por causa de fornicación. Pero la Iglesia Adventista tiene una postura. Ahora, es importante que cuando no hay algo revelado en la Biblia, estoy hablando en este caso, salvo por fornicación, no hay ninguna prohibición donde diga que la persona inocente, la persona que fue dañada, no pueda volver a casarse, en este caso cuando el pacto matrimonial fue roto por una infidelidad o por muchas infidelidades de su cónyuge. Cristo es claro, pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, esta palabra fornicación en el griego es pornea, donde se deriva la palabra pornicar o fornicar o porne. Sí, esta palabra se puede traducir relación inmoral fuera del matrimonio. Aunque aquí el texto no está hablando literalmente de adulterio, pero está hablando de relaciones sexuales inmorales fuera del matrimonio. Tanto el adulterio como la fornicación son alteraciones del séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. Ambos actos son infidelidad que atentan con la unión matrimonial y ambos pecados, tanto fornicación, pornea y adulterio, atentan con el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio, salvo por causa de fornicación. Hay una regla de excepción. Esto se repite en Mateo 5:32. Mateo 5:32, Cristo lo repite. Pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Terrible, hermanos, terrible. Estas cosas son serias. El tema del matrimonio, divorcio y adulterio es un tema delicado en la Biblia. Por eso, hermanos, son cosas que se deben de pensar con una cabeza fría. Vivimos en un tiempo donde la gente se casa y se vuelven a divorciar, se vuelven a casar. Estamos como en los días de Noé. El matrimonio se ha pervertido. El matrimonio cada día se va pervirtiendo. Satanás tiene una guerra acérrima y encarnada en contra del matrimonio y en contra del sábado. Lo hemos explicado en muchos temas. La sociedad ve como anticuado el matrimonio, lo ha pervertido. La sociedad hoy dice, hay que casar a Adán y Esteban. Hay que casar a María con la Julia. ¿Saben a qué me refiero? Todo eso es un ataque al séptimo mandamiento, porque el séptimo mandamiento cuida y protege la relación matrimonial. Noten como dice el comentario bíblico adventista hablando respecto a este punto, salvo por fornicación. O sea que la infidelidad matrimonial puede anular el pacto matrimonial. Y la persona que fue dañada, podemos decir así, está en su libre albedrío, si así lo quiere,
pero también existe el perdón. Si no puede perdonar o si ya eso se salió del carril, ya se salió al extremo, la persona puede optar por un divorcio, una separación. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista comentando sobre esto. La única modificación hecha en la ley original del matrimonio para adaptarla a un mundo caído, noten que es una regla de excepción, es que la violación del pacto matrimonial por infidelidad conyugal pueda servir de razón legítima para disolver el matrimonio. De otro modo, no pueden disolverse legítimamente. Noten que de otro modo, dice el comentario bíblico adventista, de otro modo no puede disolverse legítimamente. O sea, si usted ve que a su esposa le quedan mal los frijoles, o que no puede lavar la ropa, o que no puede planchar las camisas, o que ronque en la noche, y viceversa, porque todo eso puede haber en una vida matrimonial privada. No son causas para divorciarse. La única forma donde puede haber un divorcio legítimo o donde puede disolverse el matrimonio legítimamente es por causa de infidelidad. Dijo Cristo. Si usted no está de acuerdo con esto, lo siento. Pero aquí está hablando nuestro maestro, salvo por causa de fornicación. Ahora vamos a ver qué es lo que dice los consejos de la hermana Elena de White. Noten cómo ella armoniza con la Biblia. Elena de White en ningún momento está a contradicción de la Biblia. Esta era una mujer de Dios. Esta era una mujer que conocía y leía. Noten cómo dice el libro Hogar Cristiano, página 313, párrafo 4. Quiero decirles que hay un solo motivo. Noten, quiero decirles que hay un solo motivo por el cual un esposo puede separarse legalmente de su esposa o una esposa de su esposo. Y este motivo es el adulterio. Interesante. Noten cómo dice también ahí mismo en el libro Hogar Cristiano, página 309. Entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, o sea, por cualquier cosa. Y ella quedaba en libertad para casarse otra vez. Esta costumbre era causa de muchas desgracias y pecado. En el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. Y cita ella, el que repudia a su mujer, dijo él, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio, o sea que aún siguen casados. Si no se disuelve el matrimonio, salvo por fornicación. ¿Me doy a entender? El único motivo por el cual un matrimonio puede disolverse legalmente es salvo por causa de fornicación, pero antes tiene que hacerse todo lo posible para que esa pareja se reconcilie y busquen la gracia de Dios y el perdón, siempre y cuando haya un legítimo arrepentimiento de parte de los cónyuges o de parte del cónyuge que cometió el pecado. El perdón tiene que estar antes que cualquier disolución de un voto matrimonial. Ahora, es interesante lo que enseña el comentario bíblico adventista sobre qué posición debemos de tomar sobre la persona que fue afectada en el matrimonio, la persona que no cometió la infidelidad. ¿Qué postura existe? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Será que la persona debe de quedarse así para siempre? ¿O hay una opción para que se vuelva a casar? Hablo de la persona inocente que no cometió el pecado, pero fueron divorciados legalmente. Ahora, ¿pero qué va a pasar con la persona que cometió el pecado? La persona que cometió el pecado, hablo del adúltero, según la Biblia, tiene que arrepentirse de sus pecados y quedarse así para siempre, si es que quiere ser salvo. Vamos a ver dónde la Biblia dice eso. Mientras que la persona inocente, la persona que quedó fiel, puede volverse a casar después de que el
pacto matrimonial haya sido disuelto a través de un divorcio. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista y dice lo siguiente: a partir de lo que Jesús enseña aquí, puede inferirse, noten que no hay nada claro. Si alguien quiere hacer dogma o doctrina sobre esto, se mete en problemas porque no hay nada claro en este aspecto de que una persona inocente no pueda volverse a casar cuando el matrimonio ha sido disuelto por causa de infidelidad. Estoy hablando por causa de infidelidad, no solamente por dejarla, como hacían los judíos en los tiempos de Moisés. Recuerden, no pierdan el hilo. Estamos hablando de disolución de matrimonio por causa de infidelidad. Cristo dijo, salvo por fornicación. Por eso es que se deduce. No hay nada escrito textualmente, pero se deduce. Inferir es tomar una interpretación basada en otro ejemplo. ¿Sí? Noten, a partir de lo que Jesús enseña aquí, puede inferirse que la parte inocente queda en libertad de elegir si ha de continuar la relación matrimonial. Sin embargo, la reconciliación es siempre lo ideal, sobre todo si la pareja tiene hijos. Este es el consejo que da el comentario. Noten, el comentario bíblico no está diciendo que esto esté escrito textualmente, pero se infiere, se deduce. Yo siempre he dicho, hermanos, que la Biblia hay que leerse con lógica. Hay cosas que no están textualmente en la Biblia, pero a partir de otros textos y lo que dice la Biblia en conjunto, puede llegar a uno a una deducción. Eso significa inferir. Dice el comentario, tanto aquí como el pasaje paralelo a Mateo 5:32 pareciera indicarse, aunque no se lo dice explícitamente, que la parte inocente quede en libertad de volverse a casar. En todo caso, así lo han entendido la mayoría de comentaristas y teólogos durante toda la historia. Noten, y esto tiene sentido, porque dice el proverbio, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Noten, no hay que ser cerrado, porque he escuchado muchos hermanos fanáticos que dicen, no, estamos de acuerdo que puede haber un divorcio en este caso, salvo por fornicación, pero la pareja inocente no puede volverse a casar. ¿A dónde dice eso? Por eso es que el comentario dice, se infiere, se deduce, salvo por fornicación, la pareja inocente queda en libertad de seguir con el cónyuge infiel o optar por un divorcio, y después de esa disolución del pacto matrimonial, la pareja inocente, si le podemos llamar así, porque nosotros decimos pareja inocente, pero siempre hay pros y contras dentro del matrimonio. Pero en este caso, la persona inocente queda en libertad para volverse a casar o seguir viviendo con el cónyuge siempre y cuando las cosas se arreglen. Ahora, de cualquier modo, de otro modo, ya no puede existir un divorcio. Las personas pueden separarse, pero no pueden volverse a casar. Esto es terrible. Yo no quisiera decir esto, hermano, pero hay que decirlo. Porque son temas que existen en las iglesias y en la sociedad. Son temas que para muchos es un tabú hablarlos. Muchos no saben qué hacer en este aspecto. Casi no se predican estos temas en los púlpitos y son temas que se deben de hablar. Son temas que se deben de hablar porque son temas para la iglesia, para que conozcamos. Y esto es parte de la palabra de Dios. Esto está en la Biblia. Es importante que conozcamos. Si alguien se separa de su esposo o busca el divorcio por cualquier otro motivo, a no ser por causa de fornicación, aunque se divorcien según la ley del Estado, pero para Dios siguen casados. Porque Cristo ha dicho, el creador del matrimonio, salvo por causa de infidelidad. O sea, si su cónyuge no cometió infidelidad, usted se separó de él porque él es malcriado, es ofensivo, no tiene valores, es repugnante, podemos llevar muchos aspectos, muchos defectos. Y esto puede haber tanto defectos en el cónyuge, en el esposo y en la esposa. Si la pareja se casa sin haber habido una infidelidad en el matrimonio anterior, para Dios esa persona sigue casada con el matrimonio primero. Esto es terrible. Noten cómo dice el libro Hogar Cristiano, página 313.
Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país, sin embargo, no estar divorciada a la vista de Dios ni según la ley superior. Aunque las leyes del país concedan un divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios, porque se divorciaron por cualquier cosa y no era por infidelidad. Terrible, hermanos. Y no quiero que me crean a mí. Yo dije en este tema, no vayan a pensar de que somos infalibles. Estoy presentando lo que he estudiado por mucho tiempo. Yo les digo a los hermanos para que no traten de subestimarme. Por lo menos respeten las horas que paso leyendo. Paso horas y horas todos los días leyendo e investigando. Porque me gusta saber, no me gusta ser ignorante. Ahora, hablemos de otro detalle muy importante que estas preguntas ya me la han hecho. ¿Y qué pasa cuando en la pareja, en el matrimonio, hay violencia familiar? Hay golpes, hay cacerolazos, hay insultos, hay violencia familiar. La ley castiga eso, no importa de qué cónyuge venga. La violencia es pecado, no importa si la practica la esposa o el esposo, porque en el matrimonio hay de todo. Pero en ese caso, ¿qué hay que hacer? Muchos hermanos me han dicho, yo viví con un esposo que llegaba borracho y me maltrataba y maltrataba a los niños, me pegaba muy fuerte, duro. ¿Qué hay que hacer? ¿Será que debo de vivir con él para siempre? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué son los consejos que da el Espíritu de Profecía? ¿Cuáles son los consejos que da la Iglesia Adventista basada en la Biblia? Mi respuesta es la siguiente. Dios no los dejó a la deriva en un mundo caído. Saben de que en un mundo caído Dios nos da una escapatoria. Si en la pareja hay violencia familiar, puede existir una disolución de ese pacto matrimonial, pero ya los cónyuges no pueden volverse a casar, tienen que quedarse así. Yo no quisiera decir eso, pero es correcto, porque Cristo dijo que la única forma de que la pareja inocente puede volverse a casar es si el cónyuge cometió infidelidad. Por lo tanto, si hay violencia intrafamiliar, lo que se recomienda, y eso recomienda el Estado, y la Biblia, vamos a leer donde la Biblia dice eso, que el matrimonio se disuelva, pero según la Biblia, ninguno de los cónyuges puede volverse a casar. Se pueden separar, pero no pueden volverse a casar. ¿Dónde Pablo dice eso? Dice que el matrimonio, en este caso, puede disolverse cuando hay abandono en todos los aspectos. 1 Corintios 7, versículos 10 al 15. 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 al 15. Y saben de que la Iglesia Adventista así interpreta este versículo. Dice Pablo, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar. Pablo está hablando de problemas en el matrimonio. Si en el matrimonio hay un cónyuge creyente y el otro es impío, pero no pueden vivir, sepárese, pero quédese sin casarse. Pero anteriormente dice Pablo, si una esposa tiene un marido incrédulo, pero está consciente en vivir con él, o sea que el marido se porta bien, el marido no es borracho, él no es creyente, pero no es borracho, la trata bien, es amable, es trabajador. Pero si está consciente en vivir con él, no la abandone. Pero ahora dice Pablo la otra cara de la moneda. Que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, esta palabra, si se separa, algún motivo debe de haber. Si se separa, quédese sin casar. Noten, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Noten que aunque Pablo está diciendo, yo digo, no el Señor. Pero ¿quién va a poner en tela de juicio el enorme consejo de Pablo? Si era un hombre de Dios. Era un hombre consagrado a Dios.
¿Quién va a desechar un consejo de un hombre consagrado? Pablo dijo, busquen una prueba si Cristo no habla en mí. Noten. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no le abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, o sea, vivir en maltrato y en esclavitud. Nadie ha sido llamado por eso. Si en un matrimonio existe el maltrato familiar, es mejor que se disuelva, pero dice Pablo, quédese sin casarse. Noten, porque no hemos sido llamados a estar sujetos a servidumbre, esto significa esclavitud. Noten lo que dice el manual de iglesia comentando sobre este aspecto que acabamos de leer de Pablo. Dice el manual de iglesia, página 185. Manual de iglesia del 2020. Dice lo siguiente. Dice, las escrituras reconocen el adulterio y la fornicación, y cita Mateo 5:32, así como el abandono que hace del matrimonio un cónyuge incrédulo. 1 Corintios 7, versículos 10 al 15. Como razones válidas para el divorcio. Pero ahora noten cómo dice el siguiente párrafo. No hay una enseñanza directa en las Escrituras con relación a un nuevo casamiento después del divorcio. No hay nada que diga de eso la Biblia. La Biblia guarda silencio. Hay quienes especulan, inventan, añaden a la Biblia cosas que no dice. La Biblia guarda silencio sobre esto. No hay una enseñanza directa en las Escrituras con relación a un nuevo casamiento después del divorcio, pero ¿en qué sentido? Noten cómo dice el manual de iglesia. Sin embargo, hay una fuerte inferencia al respecto en las palabras de Jesús registradas en Mateo 19:9. O sea que el manual de iglesia está hablando de que la persona que se puede volver a casar es según lo que dice Cristo en Mateo 19:9. No está hablando que la gente se puede divorciar por las otras causas y volverse a casar. No, hay que entender el contexto del manual. Dice, hay una fuerte inferencia registrada en las palabras de Jesús en Mateo 19:9 que permitiría el nuevo casamiento de la persona que ha permanecido fiel, pero cuyo cónyuge fue infiel al voto matrimonial. Noten por eso que dice el manual que se infiere, se deduce, ya que no hay ninguna prohibición y no hay nada escrito de que la pareja inocente pueda volverse a casar, pero que donde su cónyuge tuvo infidelidad. En este caso no hay ninguna prohibición donde la pareja inocente pueda volverse a casar. Está claro que una persona puede volverse a casar después de que su cónyuge ha fallecido. Pero en este caso estamos hablando de que una persona puede volverse a casar cuando el pacto matrimonial ha sido roto o disuelto por infidelidad. Y lo corrobora el manual de iglesia y vimos que lo corrobora también los escritos de la hermana Elena de White. Vamos a contestar ahora la pregunta que iniciamos este estudio. Noten que todo esto lo dije para que comprendamos qué significa matrimonio, adulterio y cuándo es que puede existir un nuevo casamiento. Ahora, la pregunta que estamos analizando, que no le hemos contestado, es la siguiente. ¿Se puede salvar a alguien viviendo en adulterio, pero que la persona supuestamente se arrepienta viviendo en ese adulterio? Y que esta persona tenga muchos años de vivir en adulterio. Los cónyuges de estas parejas siguen vivos. No hubo infidelidad. La separación fue por otra índole. Las parejas siguen viviendo. Estas parejas no se han vuelto a casar. Quienes se casaron fueron los cónyuges que los abandonaron y ahora tienen un nuevo matrimonio. O sea, ambos de este nuevo matrimonio han sido casados. El hombre había sido casado, dejó a su pareja
y la mujer dejó a su esposo y hoy vive con otra pareja. Y la pregunta es, ¿será de que estas parejas se pueden salvar? ¿Que viven en adulterio? El pastor decía de esta iglesia protestante de que si la pareja se arrepiente, se salvan y Dios las perdona. O sea, no está hablando de un arrepentimiento que dejen esa pareja, sino que está hablando de vivir siempre en la relación, porque según este pastor protestante, el pecado, después de muchos años de practicarlo, Dios lo considera como santo. Noten qué herejía y qué blasfemia. Ahora, para responder a esta pregunta, si alguien se puede salvar viviendo en adulterio, no estoy diciendo que fue adulterio y se arrepintió, sino que estamos hablando de un caso de vivir en adulterio. ¿Será que Dios aprueba esa relación? ¿Será que Dios le llama a eso pecado? No importa cuántos años tengan de vivir juntos, pero que sus cónyuges siguen vivos de su matrimonio pasado. ¿Cómo considera Dios esta relación? ¿Será que aún es adulterio aunque se arrepientan 4.000 millones de veces? ¿Será que Dios esto lo santifica hoy simplemente porque tienen muchos años de vivir en adulterio? ¿Será que Dios cambia con el tiempo? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Yo les prometí a las hermanas que me hicieron esta pregunta que iba a responder esto de acuerdo a lo que dice la Biblia, no a lo que digo yo. Si notan, desde que iniciamos esta clase, hemos venido en orden hablando de este tema. Ahora, analicemos lo siguiente. Para comprender cómo considera Dios esta relación de esta pareja que vive en adulterio, pero que según ellos ya se arrepintieron de ese pecado, ¿cómo considera Dios esta relación? Bueno, vamos a irnos a la Biblia. Sigan leyendo la Biblia conmigo. Ahora, para responder esta pregunta, vamos a definir dos cosas. ¿Qué es el pecado y qué es el arrepentimiento? Porque aquí cabila el error. Si comprendemos estas dos cosas, vamos a ver o vamos a responder la pregunta si esta pareja se salva viviendo en adulterio o si esta persona está en gracia de Dios viviendo en esa situación. Y quiero decirles, hermanos, que el objetivo de esta clase no es criticar a las parejas que viven en esta situación. A nosotros no nos compete condenar a las personas, eso solamente lo sabe Dios. La condenación es de parte de Dios. Dios salva y Dios condena. No los estamos metiendo en esa rama de condenar a las personas o mandarlas al infierno. Eso solamente le compete a Dios. Dios nos libre de andar condenando a las personas. Dios nos libre de andar juzgando a las personas. Eso solamente le compete a Dios. El tema aquí es doctrinal. Es para hablar qué es lo que dice la Biblia respecto a casos que se presentan así, no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad secular. Ahora, definamos qué es el pecado y qué es arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. Analicemos primero qué es pecado. Según la Biblia, pecado es quebrantar la ley. Quebrantar cualquier mandamiento de los 10, eso es pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Noten que primero vamos a saber qué es lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Noten que pecado es infracción de la ley. O sea, quebrantar cualquier mandamiento de los 10, eso es pecado. Eso lo define Dios, no la iglesia. Saquen al hermano Rafael de esto y saquen a la iglesia adventista de esto, porque la definición de pecado lo da Dios en su palabra. Ahora, el adulterio, ¿qué mandamiento quebranta? El séptimo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 dice lo siguiente, versículo 14. No cometerás adulterio.
Noten que el versículo, el mandamiento es tan conciso y preciso. No cometerás adulterio. Este versículo no necesita teología, no necesita sintaxis, no necesita hermenéutica ni exégesis bíblicas. El versículo está bien explicado. No cometerás adulterio. Cualquier desviación sexual altera este mandamiento. Cualquier desviación sexual altera este mandamiento. Dice el manual de iglesia hablando de por qué los hombres antes en el pueblo de Israel, y esta pregunta ya me la han hecho, ¿por qué Dios permitía a los hombres, a los reyes de Israel, tener muchas mujeres? ¿Por qué Jacob, el patriarca Jacob, tuvo 4 mujeres? ¿Por qué Abraham tuvo muchas mujeres? La esposa legítima era Sara, después tuvo a otra, se me ha olvidado cómo se llamaba el nombre, después tuvo otra mujer. ¿Por qué Salomón tuvo 1000 mujeres y por qué David tenía muchas mujeres y las mujeres podían tomarlas de su reino? ¿Por qué Dios permitía eso? La respuesta es sencilla. Una cosa es que Dios lo permita y otra cosa es que Dios lo acepte. Mire qué lindo, hermano. Anoten esta información porque esta información vale oro. Muchos hermanos me han hecho esta pregunta. Hermano, ¿por qué antes Dios permitía que los hombres tuviesen muchas mujeres y hoy no? Yo les respondí, Dios lo permitía, pero no lo aceptaba. En la cultura corrompida de aquel tiempo, se llegó a permitir que los hombres tuviesen más de una mujer. Y Dios lo permitió, pero no lo aceptó, para ver cómo se presentaban las consecuencias atroces de buscar más de una mujer. Dios permitió de que los hombres en esa cultura corrompida, era la cultura que permitía eso, no era Dios. Dios lo permitió en el sentido para que estos hombres vieran los efectos catastróficos de la poligamia. Ningún matrimonio de esta índole fue feliz. Hubo guerra. Hombres que tuvieron más de una mujer nunca vivieron felices. Mujeres que eran rivales. Hombres que derribaron sus reinos por tener muchas mujeres, como por ejemplo Salomón y David. Dios permitió eso, pero nunca lo aceptó. Era por la cultura corrompida. Inclusive hoy en muchas culturas los hombres pueden tener más de una mujer. Yo creo que es en la India donde los hombres pueden tener hasta 7 mujeres siempre y cuando las puedan mantener. Se pueden casar con 7 mujeres. Es la cultura corrompida. Pero Dios nunca lo aceptó eso. El plan original de Dios era de que el hombre tuviese una esposa. Porque el plan de Dios era que el hombre tuviese una esposa. Noten como dice el manual de iglesia, hablando de esto. Los matrimonios que incluyen más de un cónyuge son también una expresión de los efectos del pecado sobre la institución del matrimonio. Estos matrimonios, aunque se practicaban en tiempos del Antiguo Testamento, no estaban en armonía con el plan divino. El plan de Dios para el matrimonio requiere que su pueblo trascienda las costumbres de la cultura popular que estén en conflicto con el punto de vista bíblico. La cultura nunca tiene que estar por encima de lo que dice la Biblia. El matrimonio legítimo es uno entre un hombre y una mujer y es uno, no de varias mujeres ni de varios hombres. La Biblia enseña, volvamos al tema, la Biblia enseña de que pecado es infracción de la ley. O sea que el adulterio es pecado. Vimos eso en Éxodo 20:14. Romanos 3:20 dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley me dice lo que es el pecado. Dios dice lo que es el pecado y lo dice a través de su ley.
Esto lo llegó a reconocer Pablo a ciencia cierta. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Noten, pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿el adulterio es pecado? Sí. El adulterio será pecado en este siglo, en el venidero, en cualquier generación. Pasen 4.900 años, también será pecado. Para Dios siempre será pecado. El tiempo no cambia el pecado. Escuchen, una pareja que esté en adulterio, voy a exagerar, voy a usar una hipérbole. Una pareja de adúlteros pueden convivir 1000 años, pero Dios siempre los va a considerar como adúlteros. Palabras tajantes, hermanos. Yo no quisiera decir eso porque yo sé que estas cosas duelen. Pero saben, hermanos, yo les he explicado a las hermanas que muchas veces dejar el pecado duele. Si el pecado fuese fácil dejarlo, entonces no hubiese ninguna lucha. La Biblia nunca nos dijera persevera hasta el fin o el que venciere, porque abandonar el pecado duele y muchas veces tiene que uno renunciar a todo. El pecado duele. ¿Usted cree, hermano? Yo le explicaba a las hermanas, ¿usted cree que el que es alcohólico, que tiene, yo conocí mi tío, yo voy a hablar de mi tío, ya se murió mi tío Julio, yo tenía un tío de que me daba lástima, lo mató el licor, se le explotó el hígado. Nosotros no lo vimos morir, pero él, cuenta mi tía, la hija de él, de que murió en una cuneta, se le explotó el hígado, vomitaba sangre, el licor. Yo me acuerdo que mi tío decía que ese vicio lo aprendió desde la edad de 14 años y él murió casi de 70 años. Imagínense toda su vida. Abandonar el licor de una persona que está abrazada por el pecado del licor, por ese demonio del licor, ¿ustedes creen que es fácil? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se puede vencer cualquier pecado, pero duele, cuesta dejarlo, pero con la ayuda de Dios se puede. Duele. Cualquier pecado, cualquier debilidad cuesta dejarla. Tiene que haber una lucha. Hay una lucha interna porque cuesta dejarlo. Que nadie me engañe con decir de que es fácil dejar el pecado. No, hay una lucha. Porque el diablo lo tiene abrazado a uno. Depende del pecado que se practique. Entonces solamente un milagro de Dios, solamente el poder de Dios puede santificar nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos ir renovando nuestro interior y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero hay una lucha interna. Pablo lo dice, que hay una lucha. Dice que batallan entre sí la carne y el espíritu. Eso lo dice Pablo en Gálatas 6:15. Hermanos, según la Biblia, ¿qué es arrepentimiento? Después de haber visto qué es el pecado, veamos qué es el arrepentimiento. Porque me escuchaba este pastor que decía, el argumento que ponía, es cierto que la persona está en adulterio, la pareja está en adulterio, pero tienen 15 años de vivir juntos, tienen un hijo. Dios ya los perdonó y ese pecado ya no existe en la pareja. Error. Error. La Biblia no enseña eso. Porque vamos a ver de que la persona puede arrepentirse, pero si sigue viviendo en el pecado, eso no es arrepentimiento. Bueno, desde la perspectiva bíblica. Bueno, estoy hablando desde la perspectiva bíblica. Porque alguien puede arrepentirse, por ejemplo, alguien puede decir, voy a ir a robar y después me voy a arrepentir. Voy a ir a fornicar y después me voy a arrepentir. Eso se llama burlarse de Dios. Eso se llama cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Saben que cuando las hermanas me hicieron esta clase de preguntas respecto a este tema, me recordé de una famosa película. Yo sé que todos hemos visto esa película. No lo creamos santos, hermanos. De alguna forma hemos visto esa película. La famosa película de Robin Hood. ¿Saben de qué habla esa película de Robin Hood? Me acordé de eso, hermanos. Cuando escuché a este pastor diciendo esto, que Dios puede perdonar a una pareja, siempre y cuando la pareja siga viviendo en el adulterio, si se arrepienten, Dios las perdona. Me recordé de la película Robin Hood.
¿Saben qué hacía Robin Hood? ¿Conocen ustedes esa película? Dice la historia de que este joven le robaba a los ricos para darlo a los pobres. Pero alguien puede decir, pero eso es bueno, robarle a los ricos y darle a los pobres. No, según la Biblia, robar es pecado. Y no importa si se hace robándole a los ricos, es pecado. Dios lo considera como pecado. Porque no le podemos robar ni a los ricos ni a los pobres. El robo es pecado. Y la Biblia dice, no robarán. Cuando este pastor decía de que si la pareja que está viviendo en adulterio se arrepienten, pero siguen viviendo juntos, Dios los perdona. O sea que es el mismo evangelio de Robin Hood. Lo que importa es el fin, no los medios. Y me recordé de esta famosa película Robin Hood. Un joven que robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero es pecado. Robar es pecado. No importa si es en mayor o en menor magnitud, Dios dice que robar es pecado. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Vamos a buscar en la Biblia qué es el arrepentimiento. Noten cómo dice Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Ahora, esto lo hace el Espíritu Santo. Dice Cristo en Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Noten, dice arrepentimiento. Pero vamos a ver qué es arrepentimiento. Leamos Hechos 2:38. Noten que la gente que escuchó el sermón de Pedro en Jerusalén, en el aposento alto, la gente podemos decir, se compungieron, se quebrantaron de corazón. Y noten, la gente preguntó, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Pedro respondió, Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. O sea que para que Dios me perdone, tengo que arrepentirme. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Pero perdón de qué? De los pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Ahora la pregunta es, ¿Cristo a qué vino? ¿A quitar la ley o a quitar nuestros pecados? Leamos otra vez 1 Juan 3:4-5. 1 Juan capítulo 3, versículo 4-5. Noten el contexto. Todo aquel que comete pecado, aquí está la palabra armatía, errar al blanco, infringe también la ley, pues el pecado es anomía, errar al blanco o sin ley. Noten, el pecado es infracción de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué dice? Quitarlos, nuestros pecados. ¿Qué dice? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Saben qué está diciendo Juan? Se lo voy a decir en lenguaje salvadoreño. Lo que está diciendo Juan aquí, que Cristo vino a salvarlos del pecado, no en el pecado. ¿Conocen esa preposición? Cristo nos salva del pecado, no en el pecado. Cristo vino a quitar nuestros pecados, no a salvarlos para que viviéramos siguiendo en el pecado. Noten, ahora noten el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era arrepentido. Mateo 3, 1-2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos. O sea que el mensaje del Evangelio eterno lleva el arrepentimiento. ¿De qué? De nuestros pecados. Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice así, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia
del Señor y tiempo del refrigerio. Noten que aquí hay dos verbos, arrepentidos y convertidos. Arrepentimiento y convertido. Noten, o sea, una persona que se ha arrepentido es una persona convertida. Escuchen, entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿Será que una persona que vive en adulterio y se arrepienta aún viviendo en el adulterio, será que eso es arrepentimiento? No, porque para que exista un genuino arrepentimiento, la persona tiene que abandonar ese pecado. Si no lo abandona, no es arrepentimiento. Llámele de cualquier otra cosa. Lo siento mucho. Lo siento por ser la Biblia tan directa, hermanos. Yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia, así que no lo voy a tomar personal. Simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Para que exista un arrepentimiento genuino y que sea aprobado por Dios, la persona tiene que arrepentirse. ¿Pero qué es arrepentirse? Convertirse, en otras palabras, abandonar el pecado. Ya no seguir practicando eso. Noten cómo dice el griego. La concordancia Strong sobre la palabra arrepentidos es del griego metatoneo, donde proviene la palabra metatonai o metatonai. ¿Qué significa en el griego esta palabra metatoneo o metatonai? Cambio de mente, pensar diferente. Pero ¿qué es cambio de mente o pensar diferente? Hermanos, ¿saben de qué la Biblia dice? De que Judas se arrepintió de haber vendido al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Dice que llegó a tirar las 30 monedas a los pies de los sacerdotes. Pero Judas no se arrepintió verdaderamente, sino que lo que hizo Judas es sentir remordimiento, sentir dolor por los efectos del pecado, no por el pecado en sí. Mientras que Pedro sí se arrepintió, buscó el perdón de Dios para que Dios le perdonara su pecado. Son dos cosas diferentes. Pedro se arrepintió, mientras que Judas lo que sintió es remordimiento. O sea que la expresión o la palabra arrepentidos o arrepentimiento en el griego significa cambio de mente, abandonar el pecado, ya no repetirlo. Ahora, noten cómo dice este párrafo del comentario bíblico adventista. Según los judíos, en el Talmud, ¿qué es el Talmud? Es la tradición oral de los rabinos basándose en la Torá. O sea, que podemos decir de que el Talmud es el comentario de los rabinos basado en la Torá. La Torá es lo inspirado del Pentateuco, la ley de Moisés, y el Talmud es la transmisión oral escrita por los rabinos respecto a lo que dice la Torá. Noten lo que decían los rabinos en el Talmud. Dice, según lo que ellos enseñaban, el arrepentimiento incluía pesar por el pecado, restitución siempre que fuera posible. ¿Se acuerdan lo que hizo Zaqueo? Devolvió todo lo que había robado. Esa es la evidencia del arrepentimiento. Porque Zaqueo bien pudiese haber dicho, Señor, yo me arrepiento. Pero el billete lo tenía allí guardado. Billete obtenido con robo y mala fama. Dinero ilegal. Dice que Zaqueo lo regresó, todo lo que tenía. Interesante. ¿Se acuerdan de Leví Mateo? Era un cobrador de impuestos. Dice que dejó todo y siguió al maestro. Y eso es arrepentimiento, dejarlo todo. Noten cómo dice. El arrepentimiento incluía pesar por el pecado, restitución siempre que fuera posible, y la resolución de no repetir el pecado. O sea que una pareja que tenga 15 años de vivir en adulterio y según ellos se arrepintieron, viven aún en pecado para Dios. Y si mueren en esa condición, se condenan. Yo no quisiera decir esto, hermanos, pero eso es lo que enseña la Biblia y toda la información que estoy dando. Porque el tiempo no santifica el pecado y Dios no cambia con el tiempo. Para Dios va a ser pecado en esta generación y en el siglo venidero. Pecado es pecado.
Mire, este tema es bien delicado porque el diablo tiene a muchas parejas abrazados con el tema del adulterio. Están abrazados. Por eso, hermanos, el adulterio es uno de los pecados capitales que la Biblia menciona. Terrible. Claro que arrepentimiento incluye pedirle perdón a Dios, pero la evidencia de que alguien se ha arrepentido es de que no vuelve a hacer eso. Pero si alguien sigue viviendo en eso, eso no es arrepentimiento. Eso se llama burlarse de Dios. Porque el arrepentimiento genuino es abandonar el pecado y ya no volverlo a practicar. Ahora, vámonos a la Biblia y al espíritu de profecía. Proverbios 28, 13 al 14. Noten que estos son estudios bíblicos, hermanos. Yo bien pudiese subir aquí al púlpito y hablar 15 minutos. Pero entonces no sería una clase, sino que sería un sermón live. Esta es una clase, es un estudio teológico. Proverbios 28, 13 al 14. Note cómo dice el proverbio. Este versículo deja claro que es arrepentimiento. Proverbios 28, 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo? El que encubre sus pecados no prosperará. O sea que el primer paso para el arrepentimiento es confesar nuestro pecado. Mas el que los confiesa y se aparta. O sea que el arrepentimiento, ¿cuál es? Se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, alguien de que se arrepiente, vuelve a lo mismo, se arrepiente y vuelve a lo mismo, se arrepiente y vuelve a lo mismo. Eso es una burla para Dios. Eso no es arrepentimiento, eso es jugar con Dios. Porque aquí dice, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Comentario bíblico adventista comentando sobre esto, noten que lo que dice que es arrepentimiento. El que se complace en el pecado no puede lograr prosperidad espiritual. O sea que si una pareja está viviendo en adulterio y dicen que se arrepienten, esa persona está jugando con Dios. Noten, presentar excusas por los pecados cometidos equivale a resistir la obra del Espíritu Santo. Noten que siempre es excusa, hermano. Yo ya me arrepentí. Yo voy a la iglesia. Noten, yo hasta tengo hasta privilegio. Yo leo la Biblia. Yo hasta oro. Excusas para no alejarse de eso. Noten, excusas. Noten, presentar excusas por el pecado, por los pecados cometidos, equivale a resistir la obra del Espíritu Santo que convence de pecado. Juan 16, 8 al 11. Y así se corre el peligro de que se endurezca el corazón hasta el punto de que finalmente no habrá más anhelo de alcanzar la justicia, ni se sentirá el impulso hacia el arrepentimiento. Va a haber un momento que la gente ya no va a sentir que la conciencia le acusa. La gente se va a sentir cómoda. De vivir tanto tiempo en el pecado, la gente va a sentir hasta placentero y lo va a justificar. Esto pasa cuando la gente tiene tiempo de vivir en ese acto, aún conociendo la verdad. Noten, por lo menos la gente que no conoce a Dios anda en la vanidad de su mente, dice Pablo. Pero alguien de que viene a conocer el Evangelio y la verdad de Dios, ¿qué hay que hacer? Apartarse de eso antes de que sea demasiado tarde. Terrible, hermanos, es terrible. Ahora, noten cómo dice el comentario. Además, no basta reconocer la pecaminosidad. El pecador debe abandonar sus pecados y resistir con éxito la tentación por medio de la fuerza que Dios ha prometido impartirle. Noten que hay que abandonarlo. Noten. Solo cuando se cumplan estas condiciones, Dios pondrá en manifiesto su misericordia. Ahora, noten cómo termina el comentario. Me llamó la atención esta parte. El problema de justificar el pecado. ¿Y qué pasará si Dios nos perdonara viviendo aún en el pecado? Noten. Solo cuando se cumplan estas condiciones, Dios pondrá en manifiesto su misericordia. Si Dios perdonara y bendijera al que se aferra al pecado, lo que haría es, lo estimularía a proseguir en el camino que finalmente lo llevaría a la muerte eterna, si Dios permitiera eso. Si los pecadores entran al reino de Dios eterno, se perpetuaría allí el sufrimiento, la tristeza y la muerte.
si Dios salva a alguien en el pecado. Dios vino a salvarlo del pecado, no en el pecado. Noten esta poderosa cita de Elena de White hablando del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Camino a Cristo, página 23, párrafo 2 al párrafo 3. Camino a Cristo, página 23, párrafo 2 y párrafo 3 dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos, dice aquí ella, noten, aquí está el problema de que podemos confundirlos. No confundamos remordimiento con arrepentimiento. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que por el pecado, como pasó con Judá. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba por el camino, con una espada desenvainada, reaccionó, dice, reconoció su culpa porque tenía miedo de perder la vida. Noten que eso se llama miedo. Mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió su propósito ni aborreció el mal. Esto pasó también con Judas Iscariote. Después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado y he entregado sangre inocente. Pero lo que hizo, ¿qué? Ir y ahorcarse. No confundamos el remordimiento con arrepentimiento. Y sigue diciendo la cita. Camino a Cristo, página 24, párrafo 1, también pone el ejemplo de Faraón. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los misionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. El verdadero arrepentimiento es abandonar el pecado, pedirle perdón a Dios y abandonar el pecado. Ahora la pregunta es, para responder la pregunta, ¿se salvará alguien viviendo en pecado? Noten cómo es la pregunta. ¿Se salvará alguien viviendo en el pecado? No. ¿Se salvará alguien en adulterio aunque se arrepienta 1000 veces? No. A menos que lo abandone. La Biblia deja bien en claro sobre este pecado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Mire quiénes no van a entrar al reino de los cielos. Ni los que se echan con varones, ya saben quién. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, noten cómo termina el versículo 11. Y estos eras algunos antes. Noten, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quiénes van a heredar la vida eterna? Ex adúltero, ex fornicario, ex ladrones, ex chismosos, pero que se arrepintieron y abandonaron sus pecados, porque al reino de Dios no va a entrar ninguna cosa que sea inmunda o que haga abominación y mentira, sino que entrarán solamente aquellos que fueron santificados y justificados por la gracia de Cristo. Hebreos 13:4 dice, esta cita es más terrible. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Va a haber un juicio especial para los fornicarios y los adúlteros. Hermanos, no cabe duda que no existe tal concepto de que Dios va a salvar a una pareja de adúlteros que vivieron siempre en adulterio y que murieron así. No.
Eso no existe en la Biblia. Dios va a salvar a alguien, pero que se arrepintió de corazón y que se apartó del pecado. Y no importa que hayan conceptos diferentes allí en las redes sociales y en YouTube, o de que otro tiene otra opinión. No, la Biblia enseña eso, que lo único que puede prohibirnos la entrada al cielo es que nos aferremos al pecado. Nadie puede heredar el reino de los cielos abrazando el pecado, porque en el cielo no va a haber pecado. Al cielo entrarán solamente aquellos que se arrepintieron y que vencieron por la sangre de Cristo y que fueron renovados por el poder de Dios en sus corazones. Solamente en Cristo podemos vencer. La palabra de Dios dice que el que venciere, Dios le hará una corona de vida eterna. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este tema haya quedado claro, ya que hay mucha confusión y mucha opinión personal, pero hemos procurado enseñar lo que enseña la Biblia y los consejos que enseña el comentario bíblico adventista, el espíritu de profecía y el manual de iglesia. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta clase, gracias por esta información. Bendícelo, Señor, que podamos aceptar tu palabra, para que podamos exhortar y aconsejar a personas que quizás están pasando por esto. Ayúdalo, Señor, a que seamos humildes y aceptar tu palabra. Ayúdalo, Señor, a reconocer de que el pecado mata y que si nos aferramos al pecado, vamos a perdernos y vamos a sufrir la segunda muerte. Bendice a tu pueblo, bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, si aún no se han suscrito al canal, háganlo. Suscríbanse, den me gusta a los videos, comenten y compartan. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio. Y también no se olviden de la campanita que está al lado de suscribirse. Pónganle allí, toquen la campanita y pónganle allí todas las notificaciones. Esto servirá para que siempre que suba el hermano Rafael un video, su dispositivo, ya sea celular, tablet o laptop, le notifique. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.